Buenos días, esta es la entrevista al alumno. Nombre, por favor. Cristian Lozano Vázquez, Ok, código de alumno. 2019-0052. Ok, vamos a empezar con la entrevista. Elementos constitutivos de una democracia. Pregunta número 1. ¿Me podría definir qué es democracia? Es el gobierno de todos, en el cual las personas pueden elegir a sus representantes. Pregunta número 2. ¿Cuáles serían las reglas básicas para que pueda existir una democracia? Derecho al voto, igualdad de condiciones, los derechos del poder no tienen que ser abusivos y derecho a la opinión. Okay. Pregunta número 3. ¿Qué diferencia una democracia de otros sistemas políticos, como por ejemplo la monarquía? La monarquía es hereditaria, como hay países que se heredan, como Corea del Norte, y la monarquía, ya es la monarquía, y la democracia no es hereditaria. Otra que podría ser. La oligarquía es de uno solo, y la monarquía son de varios. Como los papas, una monarquía, oligarquía, como los países, como Ya. ¿Y la última cuál sería? La oligarquía. No hay ausencia de un gobierno, mientras que la monarquía sí hay ausencia de gobierno, como el presidente y sus congresistas. Pregunta número 4. ¿Cuál es la finalidad de la democracia? Es decir, ¿qué se busca establecer a través de la democracia? Tener un orden, una organización social. Esencialmente es tener un orden, ¿no? para que no sea más desordenado, como la oligarquía de un solo o la monarquía. Ya. Okay. Ahora pasamos a las preguntas en la existencia de la democracia en el Perú. 5. Pregunta número 5. ¿Usted consideraría que existe democracia en el Perú? ¿Por qué? ¿Sí o no considera esto? Creo que no. Ok, ¿por qué no? Porque de la democracia solo lo hablan los caudillos y los corruptos. No respetan la constitución. La democracia dice que no debe haber corruptos y ellos son corruptos. No respetan la constitución y por ende pisotean nuestros derechos. Okay. Pregunta número 6. ¿Diría que en algún momento de la historia del Perú existió un Estado democrático? Yo creo que sí, pero lo que existió es la democracia, pero no al 100%, porque la corrupción ha hecho que nuestros derechos de la democracia, como la constitución, que nos avalan nuestros derechos, sean inválidos, porque puedo yo pagar a alguien para que mis derechos puedan aflorar con los derechos de los demás. Pasamos a la pregunta de influencia del contexto con la constitución de la democracia en el Perú. Si tú dices que la democracia existe o parcialmente existe, ¿cuáles han sido los factores que han influenciado en la existencia de la democracia en el Perú? Yo creo que, como la pregunta anterior, yo creo que Perú sí tiene una democracia, pero no al 100% por la corrupción. Pero esa poca democracia que tenemos es influida por la educación. Porque creo que un país educado tiene una mejor manera de ver, ¿no?, la vida, una mejor democracia, no que los países que no tienen una buena educación. Pregunta número 8. ¿Qué es lo que usted consideraría como necesario para que la democracia pueda continuar existiendo en el Perú? Mantener la educación, el civismo, los valores morales de casa. Bueno, pregunta número 9. ¿Consideraría que hay factores que pondrían en peligro a la democracia en el Perú? ¿Cuáles serían estos? Yo creo que sí. El principal factor sería la corrupción. Porque esencialmente si nosotros podemos buscar en internet, podemos ver que Venezuela
tiempos antiguos sí tenía democracia, pero personas de sus países entraron a la presidencia como Maduro o Hugo Chávez y hicieron sus pensamientos, lo que ellos pensaban, y como tenían apoyo y todo, se quedaron ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, para acabar la entrevista, la pregunta número 10. En caso no considere que la democracia existe en el Perú, ¿qué sería necesario para poder implementar la democracia en el Perú? Yo, como te dije en la pregunta anterior, te dije que sí había democracia, pero no había una democracia al 100%. Ese pedazo que faltaba de democracia, creo que tenemos que implementar. Como la democracia dice que el Estado, la democracia en el Perú, ¿no? Dice que el Estado tiene que dar una buena educación a los jóvenes, que no se hace esa democracia, es baja, y como muchas democracias más que salen de Perú. O sea, diría que ustedes solamente nos dan solamente a nosotros el favor de darnos el voto nada más, pero no solamente en otras cosas, como la igualdad en nuestros derechos, publicar nuestros derechos. Se pierde con la corrupción, esa democracia se pierde con la corrupción, porque no nos cumplen nuestros derechos. Claro, no cumplen, no tenemos igualdad. Solamente nos hacen pensar que hay democracia solamente con el voto. Claro. Ok. Muchas gracias por la entrevista. Ya.